Buenas tardes. Comenzamos la última sesión de este día, de esta sala, con un poquito de retraso, por el que pedimos disculpas. Y bueno, pues tengo el placer de presentar la última etapa. Hemos estado hablando de medicina, hemos estado hablando de investigación, hemos estado en distintos campos, en el médico, en el farmacéutico, en el cosmético. Hemos estado hablando de financiación esta mañana, hemos estado hablando de investigación, hemos estado hablando de distintos estudios, de desarrollar productos, pero una de las etapas más importantes es todo eso ponerlo en el mercado. Para ser capaces de poner esos productos en el mercado, se debe pasar de una escala que habitualmente es la de laboratorio, la que se hace en investigación, a una escala piloto o una escala industrial. Y nuestros dos ponentes de esta tarde son expertos, uno es Elvira Casas, que pertenece a un centro de investigación con mucha experiencia en escalado a escala piloto, semipiloto, industrial, y Geert, que es una de las personas con más experiencia en escalado a gran escala, además con la palabra siguiente, que es rentable. Profitable. Profitable is the key question. Vamos a hablar primero, Elvira, sobre las posibilidades que tiene AINIA de cara a investigar a gran escala producciones a un poquito escala casi industrial, a maquila, que no se ha hablado de maquila de productos, y posteriormente Geert va a explicarnos ese otro proceso que es el escalado a gran escala. Entonces, tiene la palabra Elvira Casas, de AINIA. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Ignacio, por las palabras, por la oportunidad de estar aquí y de compartir nuestra experiencia en esta andadura de 30 años en la tecnología con fluidos supercríticos, que nos hace poder hablar desde la perspectiva industrial, porque de hecho tenemos una instalación industrial que no es una instalación cualquiera, ahora la vemos, porque no es muy, bueno, tiene sus particularidades. El asunto es que cuando alguien da el paso y se pone a investigar en una tecnología como la de fluidos supercríticos, hace un camino y ve que las cosas pueden tener sentido en cuanto a un proceso, en cuanto a ese producto, y que quiere ir más allá porque esas primeras investigaciones tienen una escala de gramos, kilos, y tiene que empezar a pasar en cientos de kilos, toneladas. Es como la sensación de acercarse a un abismo, de ¿y ahora qué hago? ¿A qué me enfrento? ¿Cómo hago esto, no? ¿Realmente esto es viable? ¿No es viable? Bueno, la información de la tecnología, gracias a Dios, nos indica que efectivamente es así, porque existen plantas industriales en distintos países que a lo largo de las décadas han consolidado la tecnología y han demostrado... Perdón, esto se cae. Y han demostrado que efectivamente eso no es solo una entelequia, sino que es una realidad completa. Son instalaciones normalmente monoproducto, pero algunas también son multipropósito, que han ido creciendo en distintos países. Y bueno, en España hasta hace no tanto tiempo la situación era distinta, pero ¿qué recorrido ha tenido esto en...? A ver, perdón, porque esto ha ido demasiado rápido. ¿Qué situación ha tenido esto en España? Pues ahora mismo en la ponencia, en la sesión que acabamos de tener, la catedrática Lourdes Carbo, que está llegando aquí, ha expuesto muy claramente que existen ejemplos que son conocidos en la comunidad del CO2 supercrítico, que son instalaciones industriales monoproducto, que normalmente pertenecen a empresas concretas, que tienen esa finalidad y están diseñadas para tal fin. Pero existe también en España una instalación multipropósito, que es la instalación que tenemos en AINIA. Puede haber otras, pero a esta escala y de esta manera no somos conocedores, al menos, que están accesibles a las empresas para poder abordar esos escalados hasta escala industrial. Sobre todo, este proyecto y esta instalación nace desde la perspectiva de maximizar
el éxito y minimizar el riesgo. ¿Para qué? Para que ese abismo estemos en la situación de abajo, en que tengamos un puente. Esa es la función de esa instalación industrial. Nosotros no tenemos, Ainia no tiene productos en el mercado. Ofrece y tiene accesible esa instalación para permitir que esos escalados sean posibles. De manera que pasar de escala piloto a escala industrial sea más sencillo a la hora de tomar decisiones y ver qué hay que hacer, porque el que eso sea una realidad tiene detrás esos 30 años que hemos dicho. Y simplemente por comentar esas vicisitudes y compartir algunas cosas que a veces no se comentan, esto nace, esa trayectoria de décadas, nace primero con un conocimiento básico, sin tener una instalación, allá en el año 92, que hace ya unos cuantos años, se empieza a tener noticia en el caso de Ainia de la tecnología y se adquiere un primer equipo pequeñito, de medio litro de capacidad, con el que se empiezan a dar algunos pasos y se ve que, bueno, la tecnología pinta bien, sirve para distintas cosas. A partir de ahí empieza a haber proyectos institucionales que refuerzan y apoyan ese desarrollo, también proyectos con empresa para hacer obtenciones de extractos, para hacer el tratamiento de distintas matrices, y se empiezan a tener también contactos con la comunidad y con la tecnología, de manera que se lidera la red DASFAF. Y con eso se afianza el posicionamiento tecnológico, pero justamente por ese motivo, y viendo que aquello iba relativamente bien, se ve que hay problemáticas que hay que abordar de transferencia y que indican que hace falta dar un soporte para ese comportamiento comercial, para poder dar ese paso, pues que hay que cubrir esas necesidades y poder avanzar, ¿no? Y por eso surge Altex, se crea Altex, se crea Altex como proyecto y a partir de ahí se inaugura Altex. Eso fue en el año 2008, que, bueno, si echamos la cuenta de donde poníamos el principio, son 15 años para llegar a inaugurar esa planta industrial, para hacerla realidad desde que se crea y se genera, se gesta, incluso con empresas que primero quieren ir adelante, después cambian de opinión porque vino algo llamado crisis allí en aquellos años y hubo que reestructurar las cuestiones, y entonces se inaugura Altex. De entonces para acá han pasado apenas otros 15 años. Y entonces se crea Altex. Con esos cambios Altex se integra en Ainia, es 100% Ainia, Altex es la planta industrial de Ainia, y a partir de ahí se empieza a hacer caminos, se hacen reestructuraciones internas para potenciar esa línea y finalmente se sigue avanzando y mejorando las infraestructuras, la organización, etcétera. De manera que se ha pasado de empezar a trabajar 5 días a la semana, un turno, a estar trabajando 7 días a la semana, 24 horas al día. Ese pequeño cambio pues, implica muchas cosas. Esas son algunas fotografías, como no podemos visitar la planta ahora, de la parte superior de los extractores y de la parte inferior de algunas de las cámaras con la bomba al fondo. Con esta perspectiva de maximizar el éxito y minimizar el riesgo, eso hace referencia a que no todos los factores son técnicos. Hay que alinear muchas cuestiones, hay que alinear las cuestiones tecnológicas, las cuestiones estratégicas, las cuestiones legislativas, las cuestiones empresariales. Y todas esas cuestiones, incluso la parte económica, lógicamente con las partes de costes de inversión y costes de operación, etcétera, cuando cuentas con una instalación en la que puedes escalar y ver si las cosas funcionan, es más fácil. Ahí se puede ver un poco más la escala de los extractores, ¿no? de cómo son en respecto a las personas. Entonces, esta instalación, ¿a qué respuestas puede dar? ¿A qué preguntas puede dar respuesta? Pues primero, cuando pasamos de piloto a industrial, lo primero es ver cómo se comporta ese escalado, porque a veces podemos estar pasando de 100 litros a 1000 litros de capacidad que tenemos aquí, o incluso de otro entorno, ¿no? Hay que ver cómo va todo eso. Pero no solamente ver cómo va, por eso hay que a veces empezar a hacer prototipos, ir a mercado. Esta instalación también sirve para eso.
incluso para llegar al mercado y hacer producciones a maquila como introducía Ignacio, porque es una instalación completamente industrial. Tiene certificaciones en relación a lo que han ido pidiendo los clientes. Empezó sin ninguna certificación y ahora se cuenta, pues ahí se puede ver, Cosmos, con certificación Eco, Halal, Kosher. También se puede trabajar bajo GMPs para un producto farmacéutico en concreto, porque cada producto se tiene que hacer específicamente, pero eso es viable. Que por eso también se creó la Sala Blanca. Es una planta que se diseñó con un diseño propio, fruto de ese know-how que estaba describiendo antes, que es ese recorrido de ver lo que nos ha funcionado y lo que no nos ha funcionado a la hora de escalar en piloto, y entonces aplicar eso a esos extractores de 1000 litros de capacidad, de varios separadores, con posibilidades de trabajar hasta 350 bares. En escala piloto ahora mismo podemos llegar hasta 500 bares, probablemente llegaremos a más, pero en industrial estamos con esa presión. Ahí se pueden realizar y se realizan procesos de todo tipo, pero sobre todo por su, digamos, prevalencia, diríamos que obtención de extractos de utilidad en alimentación, en cosmética, etcétera, desgrasado igualmente para obtener proteínas de carácter vegetal de alta calidad, y también algunos procesos, como digo, de tratamiento de productos farmacéuticos y de eliminación de algunas sustancias indeseadas que no convenga que estén ahí. Y bueno, hemos hablado de Entonces, hemos llegado hasta el 2024, pero no nos paramos ahí, seguimos mejorando y seguimos impulsando pues, modificaciones e infraestructuras. De hecho, algunas fotos de las que he enseñado ya no siquiera están exactamente así, porque vamos actualizando las capacidades. Y es una instalación, como digo, que va relacionado con toneladas y que está accesible a que cualquiera que se plantee realizar una apuesta, antes de dar ese paso y de ir mucho más allá, pues poderlo hacer. Este enfoque se ha aplicado también en otros campos, y AINI ha ido enfocando otras tecnologías o otras operaciones que son complementarias, como es el caso del secado y microencapsulación, como es la cuestión de biofermentación, etcétera. Y también se apoya en otras cuestiones que también son sinérgicas, como obviamente la planta piloto y los equipos piloto, que nos permiten contrastar cuestiones y ese escalado, servicios de laboratorio, ver estudios complementarios de biodisponibilidad, de vida útil, de Challentex, etcétera. Y nada, pues seguiremos caminando hacia el futuro, si consigo avanzar la presentación, para por lo menos dar las gracias por la asistencia, y encantados de poder recibir cualquier inquietud que pueda haber. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una ronda de preguntas al final conjunta, ¿os parece? ¿Sí? Bien. So it's my pleasure to introduce Geert Werley, that is founder of Facon. He has been working on scale-ups, and in that view, I've told him he's my hero, because have in mind that scaling up is expensive, it's difficult, but when you treat supercritical fluids and you need to know not only all the mechanical part, but also the fundamentals of every single step in the process, involved in the process, to do all together, to gather people from different areas of knowledge to now go further and to introduce and put it in a process that will be profitable. And that is the important word, profitable. It's a very, very important thing in my opinion. So thank you, Geert, for being here, and the floor is yours. Thank you for inviting me. Oh. Hope this works. So this is probably the only speech in English, because my Spanish is nearly non-existing. So I hope that works for you. For me, works English much better than Spanish. So I've been busy with supercritical technology since 1992, so already and even before that, but that was not in my own company. I started this company in
1992. And we especially were, of course, focusing how to implement it in industry. And that's what I want to tell you today. So CO2 is normally perceived as expensive. That doesn't have to be expensive. If people are making profit with it, then you can understand that there is also some commercial reasons. Supercritical technology is extremely simple. You always want to move one thing from one vessel to another vessel. And it's not more complicated than that. Normally, if you want to make an extract, it moves from the blue vessel to the red vessel. Is it me or is the mic? I don't know. But it seems to be the mic. So you extract at a higher pressure and then you depressurize at 50 bars. And the only thing in between, and you can, is a pump, and there is a valve. And the valve is there to reduce the pressure, and the pump is there to increase the pressure. And then you move something from vessel 1 to vessel 2. And there are actually only two main things that are really important. That's extraction and impregnation. So impregnation, you have something in one vessel and you put it in the raw material. So if you go further, of course, then you have the classical extraction you probably all know. The classical extraction normally extracts the raw material, and the raw material contains 2 to 15% of active or material you want to have in the extract. That's the raw material. Above you see a picture of an installation or a plant we built in the US. That's 10 times 120 liters extraction vessels, which was operated continuously. The normal things you extract are herbs, which is a lot of done in India with supercritical. Essential oils, which is in France and also I think here. Medical crops, one of the biggest examples is cannabinoids. But coffee is the classical example, of course, where you remove the caffeine. And also a possibility is defatting. So defatting of nuts and other things. Of course, supercritical technology has some advantages. It has relatively a low OPEX, meaning operational expansion, meaning you don't need solvents, you need less energy and those kind of things. You don't need flammable materials. That means that you can save on your ATEX. You don't have solvents in your residue or in your extracts because when you depressurize, everything is gone. You have a lower regulatory pathway. And you use low temperatures, which is advantageous for instance, proteins and other materials. All of all, this can lead to a lower cost of ownership. But of course, there are also disadvantages, and the first disadvantage everybody knows, that's the high capex. And high capex is a real threshold to get into this, because if you already have an installation which uses classical solvent extraction, there's not much need to go to CO2 extraction, because then you have also a new profile of your product, which you have then to classify and to test with your clients. You also probably need a bit of a new regulatory path, and you do have to do the business development with your client to say, I've got this new product which is better. If you go to another classical way of solvent extraction, we have the same thing, except in the course of time we took away the valve. And that means that we have both vessels on the same pressure. And this is a very big advantage, because if you don't need a pump, or you don't need a pump to create a pressure difference, that means that you're saving quite a bit of money, because making a pressure costs money, an awful lot of money. And that means if you have both vessels as the same pressure, you have some advantages which the other process does not have. It seems a small change, but it's a very big one in operational performance. I can tell you a bit how this evolved. This started with us developing dyeing process of textile, and dyeing process of textile is a typical thing which most of the people would say at that time, that's not possible.
We started in 1998, and that resulted finally in all different kind of technology steps in one of the vessels in 2011, which was a pilot type scale, which we built in Delft, the Netherlands. And this is how it was in 2013. It was quite a big installation, and Nike and IKEA invested in this company. And although I say it's simple, you can also see if the 3D drawing, of course, there's a lot of things behind it. But of course, the principles remains always simple. In this case, we had a dye stuff, and the dye stuff was impregnated in textile and still in use in several industries in Vietnam, Taiwan, Thailand, and also in Korea. Then we go to another application. So the main thing about this application is that we put the two vessels in one vessel, one pressure vessel. And we did another thing, we also put the motor or the engine, how you call it, the pump into the vessel. So everything is in one vessel, and that means that because of this, we can also apply this with a very large pump because we can use a centrifugal pump. And a centrifugal pump you can make it approximately 100 times more efficient than a normal piston pump. And that means that you can use it in applications which are normally not feasible for a CO2 application. It means we can actually do something with the raw material, which would be expensive in other cases because of the sheer size you have in those things. So if you look at practical engineering, it's all about time. You want to reduce the time of your process to make it as short as possible because time is just money. So in those first steps, in this case, I will discuss a bit the TCA in cork. The TCA is dissolved in CO2. And then you transport it to an absorption medium, and the absorption medium will take the TCA out of the gas, and in between, of course, there's the pump. This looks a bit, this is the installation we built in Portugal, near Porto. We used the same machine as we use for dyeing. The only thing we did is change the interior of the machine, and this made it, of course, relatively cheap, because then you don't need all the engineers who were estimating or calculating all the things behind those three vessels. So these vessels have a capacity of 3 times 2.5 cubic meters, so this is relatively large, and it has an output. Has an output of approximately 60 times used in a day. So it's opened every hour, this vessel, and the material is coming out. So this has an enormous high capacity also for cork. This is how it looks like in real life. So it's 21 cycles. There is, of course, one of the most important things is the uptime of the materials. It has to be always working. We scaled this machine from originally 6 liters to 100 liters to a 2.5 cubic meter vessel. And these are 3 vessels of 3.5 cubic meters. So the nice thing about this application, we reverse the game. We take a very small amount out of a large volume. And this kind of machines can be applicable for changing the raw material. And the raw material, you take something out of the raw material you don't want to have it in. So typically you can use this machine in a range from 0 to 2%. So in the case of TCA, we remove approximately 10 parts per trillion, I don't know, 10 minus 12. It's almost nothing, and still you can taste it. So this can be used, for instance, for TCA removal from cork. You can also use it to remove mycotoxins from your raw material, nuts, pistache, almond. You can also use it for sterilization, and you also can use it for pesticide removal. If your crop is, and I saw quite a few of those companies here, if your crop has too high mycotoxin, you can remove the mycotoxin, and you don't have to incinerate your crop, which is of course very advantageous. So CO2 processes, it's always very important to keep it simple. At least you should understand that it in principle is simple. And the engineering guide for